tal? ¿Cómo está? Nueva edición de Hola Doctor. Un placer estar otra vez en su casa, en su pantalla. En esta primera parte del programa vamos a hablar un poco de un problema de piel, que uno sabe que es un problema de piel, que tradicionalmente se habla de un problema de piel, pero que tiene otras derivaciones, el tema de la psoriasis. Vamos a hablar con el especialista en reumatología, Luciano Pompenmarcher. ¿Cómo te va, Luciano? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Bien, por suerte muy bien. ¿Aproximadamente qué porcentaje o qué índice de personas padecen de psoriasis? Y explicarle si querés a la gente, porque por ahí algunos saben y otros no saben qué es la psoriasis, ¿no? Sí, la psoriasis es una enfermedad autoinmune de afectación en la piel. Básicamente la analizan los dermatólogos, ¿sí? Hay una prevalencia alrededor del 2%, es decir, el 2% de la población puede tener alguna de las presentaciones de psoriasis en piel. Que no es poco. Lo que que no es poco realmente, y lo que nos atrae a nosotros, a los reumatólogos, es que de ese porcentaje, alrededor del 30%, según los estudios, va a evolucionar en el tiempo a una afectación más sistémica, es decir, del resto del organismo, con la particularidad de afectación de las articulaciones. Y esto es lo que se llama artritis psoriática, claro, o psoriásica. Ahí entramos nosotros como reumatólogos en el diagnóstico y también en la terapéutica en forma conjunta, claro, la mayoría de las veces con el dermatólogo. Claro. O sea que esas cascaritas que aparecen en los codos, en las rodillas y en otras partes del cuerpo, hay mujeres que tienen inclusive en la parte, en los pechos y en otros lugares, esas cascaritas que a veces cuesta sacárselas de encima, porque la realidad, ¿no? Eso es lo que dice la gente que tiene psoriasis, por ahí de pronto nos traicionan un poco más, ¿no? Sí, tal cual como vos comentás. Lo principal es tener una idea, es que es una patología que es crónica, ¿sí? Crónica. Que puede tener brotes, exacto, puede tener brotes y remisiones dependiendo de un montón de factores, que siempre debe tener el control del especialista, en este caso el dermatólogo. Hay diferentes formas de manifestación, puede ser en el cuero cabelludo, sí, puede ser en las uñas, y lo más típico, lo que vos comentabas, en forma de placa, claro, ¿sí? Placas eritematosas, es decir, coloraditas, que la mayoría de las veces tienen algún tipo de descamación y que puede afectar en diferente cantidad diferentes partes del cuerpo. Claro. Como comentábamos al principio, hay un porcentaje de estos pacientes que van a evolucionar a una afectación articular y también afectación de lo que son los tendones, que nosotros le denominamos entesis, donde se inserta el tendón en el hueso. También hay afectación en lo que son las partes blandas de las extremidades, principalmente de los dedos. Nosotros la denominamos dactilitis, y puede tener algún otro tipo de compromiso, como por ejemplo en el ojo, la uvea, la uveitis. Entonces es una enfermedad sistémica. Claro. Los tratamientos a veces son compartidos, es decir, el target de tratamiento que puede estar implicada la piel también sirve para las articulaciones, pero hay que evaluar en forma individualizada cada tipo de afectación para ver qué es lo más recomendable para el paciente. Claro. Luciano, ¿de qué depende de que que uno pase a formar parte de ese 30% o no? La verdad que hay algunos predictores de progresión o de mal pronóstico para progresar de psoriasis en piel a artritis psoriásica. Ese es el tipo de localización. Por ejemplo, hay que tener el principal cuidado aquellos que tienen, aparte de la afectación en la piel, por ejemplo, la afectación en las uñas, ¿sí? También el cuero cabelludo. Algunas regiones del cuerpo, como puede ser la región periumbilical o la interglútea, son predictores de que se demostró de que podrían desarrollar artritis psoriásica. Claro. O sea, esto no es matemática, entonces puede ser que el paciente tenga afectación en las uñas y nunca desarrolle una artritis psoriásica, pero los estudios, más que nada los retrospectivos, las bases de estudios de estos pacientes, mostraron que aquellos pacientes que tenían algunas cosas en particulares hay que prestar principal atención. Claro. Otra de las cuestiones es el tabaquismo. ¿Sí? El tabaquismo también predispone al avance de la patología autoinmune y a mayor predisposición a afectación sistémica o articular. Claro, claro. ¿Y esas expresiones aparecen de inmediato o hay personas, por ejemplo, que tienen psoriasis y pasa mucho tiempo y de pronto un día aparece este riesgo de tener la artritis o estas expresiones? Sí, es muy buena esa apreciación, porque lo que también muestran los estudios es que la media, es decir, el promedio
de afectaciones a aquellos pacientes con más de 5 a 10 años. Ajá. Ahora, por fuera de esa campana estudiada, puede ser que un paciente tenga una afectación articular y de piel mucho antes o lo haga mucho después del tiempo promedio. Uh-huh. Y hay un porcentaje muchísimo menor de pacientes que tienen primero lo articular y luego progresan en la piel, pero en la práctica eso es bastante, digamos, raro de ver. Claro. ¿Y lo articular de qué manera? ¿En forma de qué? ¿De qué tipo de patología? Están clasificadas dentro de lo que son artritis, es decir, inflamación de las articulaciones, sí. Y que si no se logra el control de la clínica, digamos, a través de la terapéutica, lleva a una desorganización de la estructura articular. Esto es decir, afectación no solo de la articulación y el hueso, sino también de las partes blandas. La particularidad que tiene la artritis psoriásica es que evoluciona en el tiempo y genera una gran destrucción articular y también se traduce en lo funcional para el paciente. Claro. Hablemos un poco de la edad. ¿Hay una edad en la cual puede aparecer esa psoriasis y por supuesto las consecuencias de ella, no? ¿O aparece en cualquier momento de nuestra vida? La psoriasis puede aparecer en cualquier momento, pero la edad de prevalencia más importante es entre los 20 y los 40 años, ¿sí? Como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Sí. Para que tengamos una idea, una enfermedad autoinmune es aquella patología donde nuestro sistema de defensas, por alguna circunstancia, se equivoca y empieza a reconocer como extraño parte de nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, siempre hay al principio un momento de tolerancia, es decir, donde nuestro sistema inmune, por más que tenga una predisposición genética, sigue reconociendo como propio parte de nuestro organismo hasta que hay un fallo, ¿sí? Claro. Y ahí sí empieza a atacar. ¿Cómo lo ataca? Con inflamación. Entonces, la tendencia en la terapéutica es, por un lado, a quitar la inflamación, ¿sí? Esto tenemos varias herramientas, pero por el otro lado también es a dar algún tipo de medicación que inmunoregule. Es decir, que nuestra inmunidad no esté demasiado excitada para que no ataque nuestro propio cuerpo. ¿Me explico? Sí, sí, correcto. Luciano, ¿y qué diferencia, si la hay, existe entre los hombres y las mujeres? También es una muy buena apreciación porque en la mayoría de las patologías autoinmunes, por una cuestión genética, pero también de índole hormonal, hay mayor predilección por las mujeres. Hay algunas excepciones que son medias primas, si me dejas utilizar esta expresión, que es la espondilitis anquilosante, donde esa relación entre hombre y mujer inclusive se invierte. Pero en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, incluso la artritis psoriásica, hay una relación varón-mujer alrededor de 3:1. 3:1. ¿Sí? Pero esto lo vemos en muchas enfermedades autoinmunes porque todo está condicionado por una base genética. Seguro. Y hablando de genética, ¿hay algún tipo de relación entre los padres y los hijos? Si papá tuvo eso o mamá tuvo eso, ¿alguno de los hijos pueden llegar a tenerlo por más que sea una enfermedad autoinmune? Sí, sí. No hay una relación directa. Es decir, correcto. No necesariamente una persona que tenga alguna patología autoinmune, o en este caso artritis psoriática, va a tener su descendencia en forma directa a la patología, pero sí hay una mayor riesgo relativo respecto a la población general. Sí. Entonces, si un paciente, porque también en los criterios diagnósticos, es decir, nosotros en realidad criterios de clasificación, vemos que el paciente tiene una artropatía, es decir, tiene lesiones en las articulaciones, pero tiene como antecedente un papá, una mamá, un hermano con psoriasis, ahí nos hace abrir un poco más el ojo e investigar un poco más. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, correcto. Me dijiste que el tratamiento en realidad es combinado, es decir, ya ahora no es nada un especialista u otro, sino varios que trabajan en el mismo paciente. Acá por supuesto que también ocurre lo mismo, como me decías vos, ¿no? Sí, sí. Hoy la tendencia es al trabajo más que multidisciplinario, transdisciplinario. Y la principal característica de esto es que todos vamos aprendiendo de las diferentes especialidades. Seguro. Yo tuve la fortuna, digamos, de formarme en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde el jefe de reumatología, el doctor Soriano, es una de las personas que más sabe de artritis psoriásica en la Argentina. Aparte tiene la capacidad de ser muy bondadoso, digamos, y enseñar mucho, pero es una de las cosas que a mí me quedó más presente, digamos.
la transdisciplina es lo fundamental, donde yo aprendo del dermatólogo, yo aprendo del clínico, ¿me explico? Entonces, el fin común, digamos, es el mejor beneficio para el paciente. Entonces, yo, digamos, siempre tengo algunas dudas respecto a la piel, ¿sí? Entonces tengo mis dermatólogos de confianza como para preguntarle, che, mirá, ¿te parece que esto puede ser psoriasis? Hay algunas psoriasis, por ejemplo, se llama psoriasis invertida, que afecta a las palmas o a las plantas de los pies, que para el que no es dermatólogo es muy difícil para realizar el diagnóstico, y ahí viene la mano y, digamos, la expertise del especialista. Claro. La última, Luciano, es muy clarito todo lo que me estás diciendo, es ¿cuál es el futuro en la persona que tiene esta artritis? Porque de pronto está escuchando todo esto y se asusta y dice, bueno, ¿cuál es mi futuro? ¿Cómo sigue mi futuro? Bien. Digamos, lo más importante, y esto sí está demostrado a través de las diferentes cohortes de estudio, es que lo fundamental es un diagnóstico oportuno y una terapéutica adecuada. Correcto. Exactamente. En los últimos años, con el advenimiento de los biológicos, ¿sí? de aquellos medicamentos que van a target específicos de la inflamación, se ha avanzado muchísimo. Tenemos un arsenal terapéutico mucho más amplio que hace, por ejemplo, 30 años atrás. ¿Sí? Antiguamente había cierto grado de limitación. Hoy lo que se busca realmente, obviamente que no estamos nunca en etapa de curación, los médicos prácticamente no curamos, pero sí en generar que no haya nada de actividad en la enfermedad y por consiguiente a futuro que no haya ningún tipo de manifestación secuelar. Entonces, hoy en día contamos con arsenal terapéutico que se inicia en forma escalonada, ¿sí? Como para ver cuál es el mejor tratamiento. Y hablando un poco de futuro, sin hacer futurología, pero obviamente la idea, ¿sí? A futuro es tratar de individualizar al paciente y ver cuáles de los tratamientos que tenemos hoy en día le iría mejor a través de marcadores biológicos o lo que sea. Todavía no estamos en esa etapa, pero es lo próximo que se intentará. Seguro. Luciano, muy clarito, te agradecemos mucho, ha sido un placer hablar contigo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, David, muchísimas gracias. Déjame mandar un saludo y con esto un pequeño reconocimiento a toda la gente del Hospital Municipal, que, digamos, desde el inicio de la pandemia viene trabajando arduamente en todo lo que es la pandemia del COVID y particularmente a donde yo pertenezco, que es la unidad respiratoria de atención, el GUARA, y a la cabeza la doctora Fernanda Bartolini. Muchísimas gracias. Ya está mandado salud, te mandamos un abrazo. Gracias. Era el especialista en reumatología Luciano Pomelmarche de IREDIM hablando sobre psoriasis y artritis psoriásicas. Hacemos una pausa. IREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oír, no se puede oler. Sí, se puede detener. Mantén los ambientes ventilados. Deja una puerta o ventana entreabierta. Verifica que la llama siempre sea de color azul. Controla los artefactos con gasistas matriculados. Que no te sorprenda. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar con un amigo, el doctor Jorge Piccolini, hijo, el hijo de otro gran amigo con el mismo nombre, conocido mastólogo que está aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andás? David, querido, todo muy bien, un gusto verte de nuevo. Igualmente para mí. Bueno, llevamos más de un año de pandemia, un año y moneditas, y bueno, desde el punto de vista de tu actividad, ¿cómo ha sido todo este proceso largo y penoso proceso, si se quiere? Totalmente. La verdad que ha sido difícil, muy difícil desde lo laboral y desde lo emocional. Sí, ya de por sí la pandemia es emocionalmente compleja para todos, y especialmente en el rubro salud. Ahora está un poco más acomodado, pero el año pasado fue difícil porque fue una época de decisiones complejas que tomó el sistema de salud, y eso obviamente están cargadas de angustia y son decisiones difíciles de tomar cuando no está muy claro lo que hay que hacer, ¿sí? Hoy, claro, mirándolo en retrospectiva, sí, es más fácil decir aquello estuvo bien o aquello estuvo mal, pero en su momento no había mucha información, por lo cual fue un proceso difícil, pero bueno, hoy ya tenemos un poco más claras las cosas. El riesgo de la pandemia sigue, obviamente, pero tenemos algunas cosas más claras, ¿no? Claro, incluso en aquel entonces con los temores de ustedes, que son los efectores de salud, que eran imprescindibles de no ser de contagiarse. Bueno, ha habido casos de fatales y demás, pero contagiarse y tener que estar aislado y no poder actuar. Sí, sí, totalmente. La verdad que fue angustiante. Yo recuerdo en los primeros momentos de la pandemia, por ejemplo, las decisiones de ves a tus hijos, no los ves, sí, muchas cuestiones muy personales, pero que han sido difíciles. Por suerte, hoy tenemos algún tipo de información que nos permite, dentro de todo, tomar decisiones más certeras, claro, y afloja un poco esa angustia. Muchos o gran parte del sistema de salud ya está vacunado, eso es una tranquilidad adicional. Otros hemos pasado por el COVID, digamos, y eso va generando un poco más de conocimiento y va quitando un poco la angustia de la situación. Hablo de los que no están en primera línea, como yo. Yo no soy un médico terapista, imagino que sé que la situación de los médicos que siguen en la primera línea y todo el día expuestos es más compleja, ¿no? ¿Y cómo ha sido desde el punto de vista, o cómo es hoy desde el punto de vista de tu actividad, ¿no? de tu especialidad? Mirá, yo creo que ha habido un proceso difícil, un camino difícil, pero hoy tenemos algunas cosas claras. Dentro de las cosas que tenemos claras es que la pandemia no se va a ir de un día para el otro. Por lo cual tenemos que aprender a convivir, hablo del sistema de salud, tenemos que aprender a convivir con esa pandemia, y hoy tenemos claro que hay cuestiones que no se pueden descuidar, como por ejemplo los controles médicos, ¿sí? El año pasado hubo mucho retraso, o se abandonaron muchos controles médicos, que en ese momento, repito, parecía la estrategia más adecuada, pero la realidad es que extendiéndose la pandemia por tanto tiempo, hoy parece necesario tener que retomar a los controles habituales con las medidas pertinentes, obviamente, claro. Y le ha permitido al sistema de salud también conocer cuáles son esas medidas pertinentes, cuáles son las situaciones de más riesgo y de menos riesgo de contagio, y retomar un poco los controles. Convengamos que no tenemos una estadística específica, pero uno lo nota, no hace falta tener una estadística, porque uno en su consultorio nota que el año pasado mermó muchísimo el trabajo en la pandemia, y fue un montón de gente que no accedió en tiempo oportuno al sistema de salud. Claro, y además, Jorge, con el riesgo de que un tema que por ahí no aparece como muy complicado se agrave, ¿no? Totalmente, o yo recuerdo el año pasado tomar la decisión con
de pacientes puntuales que teniendo un problema en la mama diagnosticado, había que valorar el riesgo, si se operaba, si no se operaba, el riesgo-beneficio, buscar tratamientos alternativos en pos de tratar de postergar el quirófano y una serie de cosas que fueron bastante complejas. Hoy hay un poco más de consenso en lo que hay que hacer y la verdad que los hospitales han respondido dentro de lo que es la pandemia, ¿no? Adecuadamente, por lo cual hoy volver a los controles médicos y volver a las intervenciones que son necesarias parece un poco más lógico que el año pasado. Claro. Entonces, de a poquito vamos volviendo a la normalidad. ¿Vos operás en 3 establecimientos sanitarios? Sí, yo opero en varios lugares. La realidad es que con algunas diferencias entre uno y otro han mantenido el flujo quirúrgico con algunas limitaciones en algunos momentos puntuales de la pandemia y valorando el riesgo-beneficio de cada intervención. En mi caso puntual, como hago cáncer de mama, puntualmente la mayoría tienen cierto grado de gravedad que hay que resolver. Claro. Existen algunos caminos alternativos que podemos tomar cuando la situación es crítica del sistema de salud. Hoy, la verdad es que, por lo menos de la parte que me toca a mí, que es la parte oncológica, hacemos intervenciones, están dadas las condiciones como para hacerlas de manera segura. Y además, hoy tenemos claro que por más que uno espere 2-3 meses, no va a cambiar la situación. No, claro. Yo el año pasado me encontré con un montón de gente en junio que le decíamos, bueno, esperemos 2-3 meses a ver si cambia la situación, y la verdad que nunca cambió. Hoy ya tengo claro que lo voy a resolver en pandemia. Sí. Por ahí lo que sí se puede hacer es buscar el momento óptimo. Obviamente, claro, si el sistema de salud está colapsado, no parece una buena idea. Mientras que los sistemas de salud no estén colapsados y estén dadas las condiciones para respetar todas las normas de seguridad y demás, se pueden resolver las cosas. Y de a poquito vamos por ese camino, buscando los momentos ideales del sistema de salud para ir solucionando esas cosas. Me imagino que entrar al quirófano no es como entraban antes, sino hay que tomar una serie de recaudos frente a este riesgo. La verdad que cambió todo. Yo creo que en el rubro de salud, obviamente, pero en realidad cuando uno se pone a pensar en todos los ambientes laborales cambió. Yo me acuerdo antes vos ibas a una oficina y era normal que esté todo el mundo tomando mate. Hoy el mate no existe más en ningún ámbito. El sistema de salud, esos cambios han sido más complejos. Hoy tenemos una serie de normas que tenemos que respetar. Esas normas tienen distintos niveles, depende de las áreas donde uno acceda, y hay también distintos niveles de protección en cuanto al equipo de protección que hay que utilizar según la situación en la que uno está atendiendo. Pero hoy ya por lo menos tenemos esa información, tenemos esas herramientas y está más optimizado el uso de esos equipos y demás, por lo cual hoy la verdad es que es relativamente seguro entrar a hacer procedimientos que merezcan hacerlos, ¿entiende? Claro, va en función de la gravedad de la patología que uno tenga que resolver. Si uno tiene que resolver algo que puede resolverlo en 6 meses, tendrá que valorar si conviene hacerlo ahora o en 6 meses. Hay cosas que no permiten ese tiempo y habrá que resolverlos tomando las medidas necesarias. Sí, me imagino algunos estadios que te dicen esto ya no es para dentro de un tiempo, ¿no? Exactamente. Hoy la verdad que la mayoría de los hospitales tienen los protocolos bastante aceitados, por lo cual hoy es relativamente, digo relativamente porque el riesgo de la pandemia está, y no es lo mismo ahora que fuera de la pandemia. Claro. Hoy esos riesgos parecen adecuados, y la verdad, por lo menos en mi experiencia personal, yo he operado bastante en la pandemia porque hago más que nada algo oncológico, y la verdad que no he tenido complicaciones relacionadas con COVID de pacientes que se agarren el COVID en contexto de cirugía. Claro. Sí me ha pasado pacientes que han agarrado COVID en otro momento, he tenido que suspender cirugías de gente que estaba programada y se agarró COVID y demás, pero hoy es relativamente seguro y vuelvo a este punto que para mí es clave, es valorar el beneficio de la intervención con el riesgo. Claro. Sí, seguro. Eso no es lo mismo operarte de un lunar que no te gusta cómo te queda a hacerte una cirugía oncológica, ¿se entiende? Claro. Va a haber que valorar en ese contexto cuándo es el momento adecuado para cada intervención, que puede ser distinto. Claro. Jorge, ¿y cuál ha sido la actitud en general de la mujer? Es decir, porque hay controles que son... Sí, la mujer se tiene que hacer el PAP, se tiene que hacer la mamografía, hay cosas que son inevitables y hay que hacerlas, no se pueden postergar, ¿no? Totalmente. Yo creo que el año pasado hubo dejamos de hacer muchos controles.
porque la gente tenía miedo, porque los médicos teníamos miedo, porque era algo desconocido. Hoy ya sabemos que con las normas que han incorporado la mayoría, las instituciones y te diría todos los consultorios, hoy es relativamente, y vuelvo con esta palabra relativa, porque no es lo mismo que antes de la pandemia, pero hoy es relativamente seguro atender un consultorio con las normas de seguridad adecuadas. Hay muchas cosas que cambiaron, yo a veces me río, pero hoy es bastante común pasar por la puerta de un consultorio y ver gente esperando en la puerta. ¿Sí? No es porque el médico sea malo y no los quiera dejar entrar, sino porque hoy tenemos que tratar de que entre la menor cantidad de gente posible a una sala de espera. Claro. Hoy la recomendación es que la gente acuda en la medida de lo posible sola al médico. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque si uno tiene una señora mayor con dificultad para caminar, bueno, evidentemente la tiene que acompañar alguien. Pero si es una mujer sana, lo ideal es que acuda sola. Otro llamado siempre que hago es la gente, yo veo muchas mujeres que por ahí, obviamente, en lo cotidiano, que no es tan sencillo ir al médico, vienen con los chiquitos. Yo les digo, no, traten de no venir con los chiquitos, porque no es lo mismo que antes de la pandemia. Obviamente, hoy tomamos muchos recaudos que hacen que el riesgo, atendemos con barbijo, con máscara cuando es necesario, con una serie de elementos que hacen que, con unos protocolos de limpieza específicos y demás, que hacen que el riesgo de contagio sea relativamente bajo o muy, muy bajo, ¿sí? Por lo cual, en ese aspecto, hoy parece lógico que los controles de salud que se han postergado se empiecen a hacer. ¿Sí? Digo hoy porque no tengo ni idea cómo va a evolucionar la pandemia, pero en el momento actual la recomendación es hacer el Papa Nicolau, hacer la mamografía, hacer la ecografía y los controles que hayan que hacer, porque diagnosticar un problema cuanto antes, sobre todo en la parte mamaria, cuanto antes se solucione mejor. Seguro. Jorge, te agradecemos mucho, ha sido un placer y bueno, siempre a disposición. Un abrazo grande para vos y tu familia. Te mando un abrazo grande, un gusto verte de nuevo. Gracias. El doctor Jorge Piccolini, hijo, el padre también fue un gran especialista en ginecología y obstetricia, él es mastólogo, hablando, bueno, ¿cuál es la realidad de esta, ¿no? Con la consecuencia del COVID? Él, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Y nosotros nos vamos a encontrar exactamente en una semana. Hasta entonces.